y es necesario para efectos de la descripción en el relato de la historia clínica manejar estos conceptos de planos, ¿ya? De repente ya ustedes lo saben, se van a aburrir, pero yo creo que es mejor recordarlo, porque esto también lo van a utilizar en imágenes, ¿no? En tomografías, en resonancias, también se van a utilizar mucho lo que es planos, ¿ya? El plano coronal y el plano sagital, ambos planos son eh, longitudinales, longitudinales. ¿Por qué nació el término de plano sagital? Porque hay una sutura interparietal, esa sutura se llama sutura sagital, y por eso le denominaron el nombre plano sagital. Igual, entre el hueso frontal y los parietales hay una sutura coronal, y es como una corona que le ponen a las reinas, ¿no? Plano coronal, le llaman eso, ¿no? Esos dos planos, sagital y coronal, son perpendiculares y son longitudinales. Y el otro plano es el plano transversal, que es un corte perpendicular al cuerpo, ¿no? Entonces tenemos tres planos que nos van a ayudar a describir en el eje X y Z de las estructuras. Cuando ustedes vean en resonancia, por ejemplo, quieren ver algún tumor en el hígado, en el pulmón, se van a ir dirigiendo, van a hacer cortes, pueden verlo desde una imagen del pulmón, puede ver en el plano coronal, lo pueden ver en el plano transversal y van aproximando para localizar las lesiones que tuviesen los pacientes. Aquí les voy a presentar un pequeño video para aclarar mejor esto lo de los planos, ¿ya? ¿El volumen está bien, Leila? Sí, doctor, sí se le ¿Se escucha, pero escucha? me parece que el audio del video no se puede llegar a escuchar. Sí, el audio del video no se puede llegar a escuchar. Ahora ¿No se sí, escucha? ¿Eh? sí se puede escuchar. Se escucha. Leila, ¿se escucha el audio? Sí, doctor, sí se puede escuchar. Ya. Ok. También hay movimientos asociados a los diferentes planos. Por ejemplo, en el plano sagital hay movimiento de flexión y extensión. Flexión, para recordarnos, el feto cuando en su proceso de desarrollo está en un proceso de flexión, ¿no? Todo mirando al ombligo, las piernas dobladas, flexionadas. Por eso se llama flexión cuando se disminuye el ángulo de las estructuras, ¿no? El ángulo por ejemplo, en el codo, en la pierna, en la rodilla. La flexión es cuando tú doblas la rodilla hacia atrás, porque así es la posición del feto, flexión. Y extensión es cuando alejas. En el plano coronal, abducción y reducción. Ab significa alejar
la línea media, abducción cuando abre el brazo, por ejemplo, o cuando abre la pierna también. Y aducción es cuando regresa interno. Y en el plano transversal son los movimientos rotatorios, ¿ya? De rotación. Igual para aclarar vamos a ver un videito que nos va a ayudar a entender mejor esto. Bueno, ahí han visto los movimientos de todas las articulaciones, ¿no? Hombro, codo, cabeza, rodillo. Se aplica para todo el término. Y aquí para volver a recordar, pronación y supinación. Pronación es la rotación externa, codo y muñeca. Rotación externa es la supinación, rotación externa. O sea, pone la mano hacia la palma de la mano hacia arriba. Supinación, la mnemotécnica es pide su propina. Y pronación es al revés, retorna, como en el lado A. Retorna para ver el dorso de la mano. A propósito, la posición anatómica en que uno evalúa a un paciente es cuando está con las manos en posición supina, ¿no? Con el dorso de las manos mirando hacia atrás parado. Esa es la posición anatómica que se describe todos los procedimientos, ¿eh? Les recuerdo esto porque cuando ustedes van a hacer algún tipo de procedimiento en los pacientes, como específicamente poniendo catéteres,
ustedes tienen que poner al paciente en una posición anatómica, la posición anatómica que se describe en este caso, que es de cúbito y con los miembros en supinación. ¿Y por qué? Porque a veces los pacientes van a hacer un procedimiento y está chueco, está doblado la cabeza o la columna para un costado. Y todas las técnicas están descritas para utilizar puntos de reparo en una posición anatómica ideal. Y si ustedes lo tienen chueco al paciente así, y por más que utilicen lo que les están describiendo, no va a salir porque está alterado su posición anatómica, entonces los puntos de reparo no van a coincidir los ángulos. Por eso es importante mantener en una posición anatómica adecuada para poder hacer algún procedimiento. Luego tenemos lo de la flexión plantar, dorsiflexión. Acuérdense esto porque esto se va a ver en patologías, ¿no? La flexión plantar, como parece un pie equino, la dorsiflexión, cabo. Y miren la aducción y la abducción para volver a recordar. Abducción se aleja del eje, aducción retorna al eje. Para recordar los términos, flexión es la reducción del ángulo entre los segmentos proximal y distal. Por ejemplo, en el codo, por ejemplo, en la pierna. La extensión es el aumento del ángulo entre los segmentos proximal y distal de una articulación. La abducción es el movimiento lateral alejándose de la línea media. La aducción es el movimiento hacia la línea media, acercándose. La rotación interna, giro de la superficie anterior de la extremidad hacia el medial. Y la rotación externa o lateral, giro de la superficie anterior de la extremidad hacia el lateral. La pronación, movimiento en conjunto de codo y muñeca, en que el antebrazo rota internamente llevando la cara palmar hacia el posterior. Y la supinación, un movimiento conjunto de codo y muñeca en el que el antebrazo rota externamente llevando la cara palmar hacia el anterior. Supinación, supropina. Aquí vemos algunas desviaciones y deformidades frecuentes. El genovalgo, paciente normal, y el genovaro. El genovaro, lo que llaman piernas de alicate, cuando hay desviación del segmento distal hacia el medial. Algunas deformidades del pie que van a observar. El pie talo, cuando el pie se mantiene en dorsiflexión. El pie talo es cuando el pie se mantiene en dorsiflexión, es el lado superior derecho. Dorsiflexión. Rosa, ¿se ve mi cursor sobre el dorsiflexión, sobre el pie talo? Rosa Sí, Talía. doctor. Sí se Pero ve, ya. Perfecto. Y el pie equino es cuando hay al revés, ¿no? Cuando se mantiene la flexión plantar. Aquí es dorsi, aquí es flexión. Flexión plantar en el pie equino. Y el pie plano, bueno, ese es el más conocido. No se refiere a hongos, sino se refiere a que no hay una pérdida de la curvatura del arco longitudinal. Y el pie cabo es cuando el arco longitudinal está exagerado, ¿no? Cuando está exagerado. Estas son deformidades que podemos verlos en la práctica diaria. Cuando ustedes ven caminando un paciente, pueden decir, este paciente tiene pie plano, tiene pie talo, ¿no? Por la forma de caminar. Y con respecto a la columna vertebral. Con respecto a la columna vertebral. ¿Está Guillermo? Guillermo. Ya. Guillermo Espinosa Palomino no está, ¿no? Muy bien. Aquí en la columna hay que recordar que tenemos dos lordosis y dos cifosis. Lordosis a nivel cervical y lumbar, y cifosis torácica y cifosis sacra, ¿no? Esas son las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral normal. Estas se pueden exacerbar
sobre todo la cifosis, ¿no? Cifosis. Entonces, las alteraciones de la columna vertebral pueden ser hiperlordosis, cuando hay una lordosis excesiva respecto a lo normal, hipercifosis, cuando hay una cifosis exacerbada respecto a lo normal. Y la escoliosis, que es una desviación de la columna con convexidad lateral, es diferente de la lordosis cifosis, ¿ya? Que es anteroposterior, en la escoliosis es la lateral. En el plano anteroposterior hay un recurvatum, deformidad con convexidad hacia el posterior, y antecurvatum, una deformidad con convexidad hacia el anterior. De la orientación especial ya se habló de los planos sagital, coronal, transversal, movimientos anterior, posterior, movimiento lateral, medial, proximal, distal. Y quiero que se acuerden de los movimientos, que es el movimiento activo y que es el movimiento pasivo. Acuérdense porque después lo vamos a volver a revisar. Un movimiento activo es aquel que el paciente hace, ¿no? Llega a la emergencia con la pierna rota, después de un partido lo plancharon, llega con la emergencia. A ver, mueve la pierna, ¡ay, me duele! Dice, ¿no? ¡Ay! Pues el movimiento activo que hace el paciente al mover la pierna. Y el movimiento pasivo es cuando el traumatólogo agarra la pierna, agarra la zona de la fractura y lo mueve la pierna, hace los movimientos fisiológicos normales y el paciente no se queja de dolor, no se queja de dolor. En las fracturas, por eso es que los pacientes a veces tú lo inmovilizas muy bien, tiene ruptura de la tibia, peroné, fémur, lo inmovilizas con dos articulaciones contiguas, movilizas muy bien y el paciente lo transportas y no tiene dolor. No tiene dolor cuando hay compromiso del hueso, cuando está inmovilizado. A eso se refiere movimiento pasivo, que el operador es el que moviliza y no le duele. Pero si el paciente lo mueve, el movimiento activo duele, entonces ahí podemos decir que puede ser por la fractura de un hueso o también puede ser compromiso articular. Este de activo y pasivo nos sirve para diferenciar si es solo del hueso o también es de la articulación, ¿ya? Cuando está roto la articulación. Es más severo, el dolor es más intenso y se da tanto en el activo como en el pasivo. Lo que les quiero decir es que cuando ustedes tienen compromiso articular, el dolor es más intenso y sostenido. Por ejemplo, ¿no? Si tienen una luxación de cadera, una chica de 18 años se cayó de un cerro de 20 metros de altura más o menos, cae parada, y llega a la emergencia con un dolor intenso, llora intensamente, sostenidamente, no le calma, por más que la inmovilices, no, le duele y le duele y le duele. Cuando ustedes tengan así un paciente que tiene dolor intenso, porque el paciente llega y trata de inmovilizarse, ¿no? Lo inmoviliza, pero igual duele, aunque lo muevan o no lo muevan. Ahí hay que pensar que es articulación. Se ha roto la articulación o también puede tener una luxación. Luxación. Las luxaciones de cadera. Esta jovencita que les digo yo, cuando la vi, tenía una luxación de cadera. Es decir, la pierna, el miembro inferior tenía una rotación interna. Es decir, los dedos estaban dirigidos hacia adentro, en forma horaria antihoraria, con una rotación interna. Esa es una luxación de cadera. Y cuando es con rotación externa, el pie es una fractura de cadera. Rotación externa, fractura de cadera. Rotación interna, luxación de cadera. ¿Quién llora más? El de la luxación. Porque es un dolor sostenido, intenso, está fuera de lugar la articulación. Y en cualquier lugar donde se luxe, en el hombro, en cadera, el dolor es sostenido e intenso. Los dolores, entonces, provenientes de articulación son más intensos. Acuérdense eso. Movimientos activos y movimiento pasivo. Luego flexión, extensión, dorsiflexión, flexión plantar, que hemos hablado. Y aquí vienen tres preguntitas
para que ustedes repasen cuál es la posición anatómica en base a la que se definen los planos o cortes para una descripción espacial estandarizada. Defina que es sagital, coronal, transversal, anterior, posterior, lateral, medial, proximal, distal, y describe los tipos de movimientos, direcciones que se pueden encontrar en el examen de articulación. Todo esto hemos descrito, les estoy dando las preguntas, así que no se quejen, tienen para repasar. Paso. Bueno, hice esa primera parte para motivarlos, y ahora vamos a hacer la parte que es más... alguien está moviendo. Leila, Sí, doctor. alguien está moviendo las... Las diapositivas. Mm. Ok, voy a empezar a poner a todos los participantes en modo asistente para que no puedan realizar ningún cambio. ¿Se ve la imagen? ¿Se ve el PPT? Sí, doctor, sí se puede ver. Ya, entonces ahí tienen 3 preguntas para que repasen, por favor. Cualquiera de ellas puede llegar al examen. Y les decía que viene la otra parte, la parte más filosófica. Cuando nosotros vamos a conversar con un paciente, ustedes tienen que aplicar la lógica matemática, ¿ya? Porque cada paciente viene con una premisa. Cada paciente dice, ¿no? Acá entra en ortopedia, el síntoma principal es dolor, ¿no? Y cuando el paciente te dice, y también hay mujeres, ya lo vamos a ver, que también generalmente porque tienen más problemas de reacción situacionales, por no decir tan estresadas, ¿no? Entonces, hacen una reacción psicosomática. ¿Qué quiere decir eso? Que el estrés excesivo lo transforman en algún dolor. Entonces se quejan de dolor de cabeza, frecuentemente dolor de cabeza o dorsalgia, ¿no? Y si es que por A o B le toman una tomografía y encuentran que tiene una pequeña alteración anatómica estructural que si no lo hubiesen tomado no se darían cuenta, no hubiese tenido manifestación, y entonces el paciente le dicen, tienes una cosa, pero no es quirúrgica, es normal, puede haber en cualquier persona, pasa desapercibido, pero más localiza el dolor, siente más síntomas y a veces ya no se sabe si es la lesión o es la parte psíquica del paciente, ¿no? Entonces los pacientes pueden llegar y decir, tengo mucho dolor, ¿no? Tengo mucho dolor y se realmente el dolor, pero una cosa es que te diga, ay, doctor, estoy con dolor. Y otra cosa, doctor, ¿sabe que estoy con dolor? ¿Sabe que me duele, doctor? ¿No? Doctor, ¿y cuál es su número telefónico, doctor? Entonces, ustedes ven el contexto es diferente. Un paciente que tiene dolor está preocupado, está con una fases dolorosa. Claro, hay simuladores también, ¿ah? Hay simuladores. Entonces, de todo eso. Entonces, por eso le digo que cuando el paciente trae un síntoma, ese síntoma es una premisa. ¿Y qué significa premisa? Significa que ese síntoma que tiene el paciente es susceptible de ser verdadero o falso. Para eso aplicamos un principio de falsación, es un principio filosófico de un principio de falsación. Es decir, no creer todo lo que te dice, ¿no? Y para llegar a la verdad tienes que investigar. Si tú piensas que es falso, vas a preguntar, investigar para ver si es verdad. Pero si piensas tontamente, rápidamente que sí, lo que dicen es cierto, entonces ahí
ahí es donde caes, ¿no? Entonces, por eso las chicas ahí cuando le dicen al enamorado, te quiero, te adoro, te amo, ustedes tienen que aplicar su principio de falsación. Pruebas. Muy bien. Entonces, cuando hay una anamnesis, el paciente dice, doctor, tengo fiebre, por decir, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener la certeza de que ha sido fiebre lo que tiene, ¿no? A ver, le toman la temperatura y está su temperatura normal. Entonces, ¿no ha tenido fiebre, señor? No, pero la fiebre la he tenido anoche, doctora o doctor. Entonces, ¿qué pongo en la historia? Paciente refiere que ha tenido fiebre. Pues si pongo en la historia, paciente refiere que ha tenido anoche fiebre y y un montón de cosas más. Entonces, esa fiebre para ustedes será una verdad o una falsedad. ¿Qué dice María Fernanda? Creo que no se podría poner en la historia, doctor, ¿Cómo? porque sí, creo que para la historia no se debe poner que el paciente refiere fiebre, ya que como médico no le ha diagnosticado está febril o febril. ¿Cómo debería ser entonces? Bueno, sería que presentó un cuadro de fiebre la noche, pero actualmente se cuenta a febril el paciente. Ya, y entonces para la historia o para tu análisis, ¿esto de la fiebre es una verdad o es una falsedad? ¿O es un intermedio? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo interpretarías tú? Porque acuérdate que fiebre puede ser tres ventanas se abren, ¿ya? Fiebre puede ser de origen infeccioso, puede ser fiebre de origen oncológico, puede ser fiebre de origen inmunológico. O sea, se abren tres ventanas grandes para estudiar si es fiebre. Entonces necesito confirmar si ha sido o no ha sido fiebre. Mediante el examen físico y el laboratorio, doctor, creo que podríamos sacar un diagnóstico si ha tenido fiebre o no el paciente anteriormente. Ya, María Fernanda. Muy bien. Rosa Talía, ¿qué opinas? Creo que lo tomaría un poco a medias. Creo que le preguntarías si la noche, si justamente si ayer ha tenido la fiebre, cuánto ha sido su fiebre y si ha tenido otros síntomas más. Creo que le puede preguntar eso. Lo tomaría a medias, Claro. creo Por yo. ejemplo, ¿qué le preguntarías para hacerle recordar? Sí, le preguntaría si se ha medido cuánto ha sido cuánto ha tenido de temperatura. Si ¿Ya? además de ello ha presentado otros síntomas, puede ser escalofríos u otra cosita más. Creo que le puede preguntar así. ¿Cuál es otra pregunta más? Pues, Rosa En, Talía, no te guardes. en Manda qué la pregunta nomás. eh, puede ser a qué hora ha sido, la hora. A ver, em, vamos a hacer una encuesta rapidito. A ver, Sofía Virginia, tú has tenido fiebre. ¿Qué otro síntoma, además de lo que ha dicho Rosa Talía, puedes preguntar? Eh, Presencia de escalofríos, puede Perfecto, ser. escalofríos, aunque dijo creo Rosa Talía. Leila, otro síntoma, ¿tú has tenido fiebre alguna vez? Cambios en la coloración de piel, quizás te ruborizas un poco más. ¿Coloración de la orina? De la piel, de la piel. El que ha tenido fiebre, ¿qué color tendría? Es más rojizo. Chaposo, ya, puede ser, está bien. La orina también cargada puede ser también. María Fernanda, otro síntoma si tú has tenido fiebre, ¿qué otro síntoma le preguntarías? Así ha sudado, doctor, se ha sudado por las Ajá, noches. diaforesis, muy bien, diaforesis. Una cosa que tienen que saber es que cuando uno toma paracetamol para la fiebre demora en bajar. Pero si tú tomas Antalgina, Novalgina, esas cosas, la fiebre baja más rápido. Por eso algunas mamitas prefieren dar a sus niños Novalgina. Pero la característica es que una vez que le baje, suda un montón, ¿no? Entonces tú le preguntas, ¿tomó paracetamol? ¿Tomó Antalgina? ¿Tomé Antalgina, doctor? Eso es un montón. Entonces ya te estás dando cuenta que los síntomas que está diciendo el paciente
constituyen un síndrome febril y ahí sí le crees, aunque no tenga la temperatura ahorita, pero sí lo ha tenido anoche. Te dice, tengo mialgias, decaimiento general, me duele todos los huesos, dolor de cabeza, mi orina estuvo cargada, tuve escalofríos, temblaba. Entonces dice, ah, sí ha tenido fiebre. Entonces es una verdad. Y tú, cuando describes en la historia, describes todos esos síntomas. Y tú estás tranquila, no te estresas, pero a veces nos estresamos los médicos cuando no hacemos una buena anamnesis, ponen nomás y después en el diagnóstico también será, pues por si acaso, porque igual será fiebre, no será fiebre. Y el diagnóstico no va a ser algo contundente, basado en verdades, ¿no? Sino en medias verdades. Entonces tu diagnóstico también va a estar así. ¿Y eso qué genera? Angustia en el médico, pues se va a su casa pensando, ¿habrá sido? ¿No habrá sido? Quede mal de repente como médico, te genera angustia. Por eso la anamnesis, una buena anamnesis, te va a dar tranquilidad emocional. Uno. Dos, va a generar que la estancia hospitalaria sea menor. Si un paciente se hospitaliza con fiebre y no ha tenido fiebre, se va a quedar más tiempo, o al revés. Si no has detectado que no tiene fiebre, o dice que tiene fiebre, no tiene fiebre, o al revés, entonces la estancia, cuando el diagnóstico no está bien hecho, los pacientes demoran más tiempo en el hospital, porque al segundo, tercer día o cuarto día recién se dan cuenta de que no ha sido tal, ¿no? Hay pacientes, ¿cuántos pacientes inventan y se para hospitalizar? Dicen, tengo fiebre. Ingresan y en ningún día ha hecho fiebre. Y después le preguntan, señor, ¿usted ha hecho? No, no ha hecho fiebre. El que dio el dato es el hijo, la hija, etc., ¿no? Entonces, por eso la anamnesis es un conjunto de premisas. Y la premisa es digamos, es una oración que es susceptible de ser verdadero o falso. Esa es una premisa. Entonces, por ejemplo, dice que vive el Perú, que perdió ayer con Chile. Ese, por ejemplo, no es una premisa, ¿no? Porque no es susceptible de ser verdadero o falso. Muy bien, entonces no se olviden, en este caso en ortopedia siempre el síntoma principal es dolor y hay que escudriñar bien el dolor. El dolor es como un vector, tiene un punto de inicio, tiene un punto final, tiene una trayectoria, tiene un módulo, una intensidad. ¿Mm? Y entonces, y también tiene factores concomitantes que afectan al dolor. Entonces, cuando hablamos de dolor, tenemos que describir todos esos datos. Ese es el primer filtro, la anamnesis. Cuando nosotros terminamos la anamnesis, luego pasa el segundo filtro, que es el examen físico. Particularmente yo creo que el examen físico, si bien es cierto, hay que hacer un examen físico meticuloso, general, pero no puede dejar, no puede faltar en la historia clínica aquellos puntos resaltantes que van a coordinar o sincronizar con la anamnesis, ¿no? ¿Ya? Porque si yo en la anamnesis tengo una sintomatología, tengo un síndrome febril, tengo un síndrome de dolor lumbar, por ejemplo, de mi mente digo, y es una mujer joven, digo, entonces mi mente dice, ese debe ser una infección urinaria. Entonces en el examen físico, si bien es cierto, voy a hacer un examen físico general, pero para confirmar mi hipótesis inicial, tengo que buscar si tiene puntos renoureterales positivos, puño percusión positivo. Si me sale positivo eso, en la historia tengo que ponerlo si es que está presente y si también no está presente también, porque la primera impresión que cualquier médico tiene es una pielonefritis. Debe tener puntos renoureterales. Busca puntos renoureterales. No, no ha puesto o sí ha puesto. Entonces, mejor es poner negativo o positivo para seguir pensando en otras posibilidades. O sea, el examen físico debe de sincronizar con la anamnesis. Hay que ser muy exhaustivos en los signos que van a corroborar lo que yo estoy pensando en la anamnesis, independientemente del otro examen físico complementario, ¿no? Y luego viene la ayuda de imágenes y laboratorio, que es la ayuda diagnóstica, que es hecha no es hecha con los órganos sensoriales del médico, sino ya con la ayuda de una tecnología. ¿Cuáles son las principales etiologías en ortopedia? Este cuadrito lo puse porque
cuando vamos a preguntar al paciente, tenemos que tener una idea de qué patologías es más frecuente en traumatología para hacer las preguntas, ¿no? Cada especialista pregunta de acuerdo a su especialidad, ¿no? Por ejemplo, el cardiólogo pregunta, ¿tuvo dolor torácico? Entonces todo el mundo, ¿tiene dolor torácico? Sí, tiene, el paciente refiere dolor torácico. Pero el cardiólogo hace una pregunta clave, dice, ¿el dolor que tuvo usted, lo tuvo en reposo o lo tuvo haciendo alguna actividad física? Corriendo, subiendo escaleras, haciendo el amor, corriendo, robando, qué sé yo. Algo que genere estrés, algo que genere estrés, eso puede ser determinante de un infarto del corazón. En cambio, que esté en reposo sin hacer nada, no. Entonces ese dolor torácico aleja un poco la posibilidad de corazón. Y así, cada especialista va preguntando de acuerdo a su conocimiento, ¿no? A lo que quiere, a lo que va a diagnosticar. Hay puntos claves, palabras claves que tiene cada especialista. Tiene su término, y los abogados también tienen su forma de preguntar para investigar, ¿no? Cada especialidad. Y nosotros como médicos tenemos que formarnos para poder hacer preguntas. Si no preguntamos adecuadamente todo lo que tiene el paciente, entonces no vamos a poder hacer diagnóstico. Vamos a estar dependientes de otro que nos dé la información. Así las especialidades, conforme pasan los tiempos, se van volviendo un poco medio flojos para poder hacer preguntas. Entonces, más el que hace es el interno, el internista, por ejemplo, el internista es especialista en hacer diagnósticos, ¿no? Es el cabezón de la medicina. Trata de investigar y llegar a los diagnósticos. Donde encuentre, lo pasa al especialista que lo corresponde. Porque el hecho de preguntar a un paciente que viene de la nada, y se sorprende a ti en un consultorio o en la emergencia, te da un montón de datos dispersos y tú tienes que ordenarlos. Eso se llama investigación inversa, ¿no? De diferentes datos tratas de organizarlos. Los síntomas y signos los organizas en síndromes. Por ejemplo, le dije un síndrome febril, un síndrome doloroso lumbar. Entonces dice, esto, dos síndromes unes y encuentras una enfermedad. Puede ser una infección urinaria. Y así, ese es el proceso inverso. En cambio, el otro es al revés. Dices, ya dijiste tú que tiene un problema de infecciones, se lo presentas al nefrólogo y le dice, doctor, este paciente viene con esta patología, parece una infección urinaria. Entonces, él ya de frente agarra la infección urinaria y comienza a investigar para abajo. Entonces, le pide una ecografía para ver cómo está su cortical, le pide un examen de orina y cultivo, le pide antibiótico, voy empezando antibiótico. O sea, al revés, ya a partir del diagnóstico va bajando el manejo, ¿no? Entonces, y usualmente las especialidades, a partir de que le dan un manejo, un diagnóstico grande, comienzan a hacer su algoritmo. Y a veces es una investigación directa, ¿no? En cambio, el inverso es más difícil. De datos aislados, agarrados, llega un dato así, otro, dice, tiene sospecha de un embarazo ectópico roto. Entonces lo pasas al especialista, viene el ginecólogo y comienza a hacer su manejo, pero ya con el diagnóstico. Los médicos internos, ustedes cuando sean internos van a hacer esa investigación inversa y hay que hacer una buena anamnesis. Bueno, entonces las principales etiologías de intraoperatorias son traumáticas. El paciente se cae, entonces la pregunta ahí siempre tienen que hacerlo ustedes, por favor. Cada vez que un paciente se cayó, pero señor, ¿por qué se cayó? ¿Le empujaron? ¿Perdió la visión? ¿Tuvo mareo? ¿Convulsionó? De repente está pasando un ACV por el paciente y todos se concentran en la caída. Y no que está haciendo un ACV, que de repente hay que trombolizarlo rápidamente. Entonces, las caídas, ¿por qué son? Siempre hay que preguntar. Secundario a qué, cambiaron los muebles. A veces los viejitos están acostumbrados a una forma en la colocación de los muebles y los cambian y se accidentan. Por eso en los viejitos hay que tratar de evitar estar cambiando los muebles de sitio, ¿no? Ellos están acostumbrados ya a una forma, a una rutina. Después, las otras etiologías en ortopedia, traumáticas, el otro es por sobreuso, ¿no? Por ejemplo, los jugadores tienen artrosis de rodilla ya a los 40 años, tienen problemas de cirugías, por sobreuso, tal como dice el nombre, ¿no? Las otras degenerativas, artrosis. Las otras son inflamatorias, infecciosas, por ejemplo, pacientes que son jóvenes con hábitos sexuales fuera de lugar, entonces hacen gonorrea y después hacen artritis infecciosas, síndrome de Reiter, inflamatorias no infecciosas, por ejemplo, artritis que hacen
infecciones externas en otro lado y se manifiesta a nivel de las articulaciones, ¿no? Hacen artritis. Tumorales, por ejemplo, un paciente está caminando, sufre un resbalo y ¡pum! se rompe el fémur o la tibia. O sea, la cantidad de energía no es la suficiente o no se considera como para romper un hueso grueso, ¿no? Entonces, sospechan de que es una fractura patológica. Y la fractura patológica es que el hueso está malo, ¿no? Puede tener cáncer, una de las posibilidades. Tumorales, entonces, patologías tumorales. Luego las congénitas, metabólicas, vasculares y neurológicas. Las más comunes son las 4 primeras, ¿ya? Entonces, cuando van a preguntar, ya saben en función a esto, qué es lo que pueden ir preguntando. El dolor. El síntoma principal en ortopedia es el dolor. Por lo tanto, hay que agotar cómo empezó, la forma de inicio fue súbito o fue prolongado, reciente, hace tiempo, prolongado, los antecedentes del traumatismo, si existen, en qué condiciones ocurrió el trauma, el tiempo de evolución, está empeorando, está mejorando, tipo de factores agravantes, ¿no? Por ejemplo, qué aumenta, qué calma. A veces el paciente, un chofer que está acostumbrado a manejar su bus, dice, doctor, llega a la emergencia, o lleva al consultorio, doctor, me duele mi columna, ¿no? No, me duele el riñón, dice, me duele el riñón. ¿Y qué trabajas? Ah, yo soy chofer, he viajado 24 horas. Y entonces, lo que hacen es, ellos aducen que es el riñón, pero tú le dices, a ver, señor, un ratito. Y son tercos a veces. No, me duele el riñón. A ver, señor. Muévase, giro lateral derecho, la columna. Giro izquierdo, ay, me duele, doctor. Entonces, le digo, el dolor que tiene usted se mueve con el riñón o con el aparato osteomuscular, ¿no? Con huesos y músculos. ¿Con qué se mueve? Con los huesos y los músculos. Y ahí le duele. Entonces, con el riñón usted no se mueve. Entonces, el dolor proviene del aparato locomotor. Y así tienen que ustedes ir verificando, ¿no? ¿Qué agrava? ¿Qué calma el dolor? Calman los analgésicos, calma alguna posición, todo eso va a ayudar. Por ejemplo, les dije yo, cuando el compromiso es de la articulación, el dolor es sostenido, intenso, no calma, como un cólico, ¿no? Ay, dale, duele. En cambio, cuando son fracturas, se inmovilizan, no se mueven, ahí están tranquilos, hasta que lo mueven nuevamente y otra vez le duele. Después, ver la simetría, ¿no? ¿Cómo es el dolor entre los dos? ¿Quién duele más, el derecho, el izquierdo? Por ejemplo, en los pacientes con artritis, el sobreuso del paciente que es diestro, el sobreuso hace que el artritis se manifieste más en la mano, ¿no? En la mano derecha o en el izquierdo respectivamente, dependiendo de qué mano usa. Entonces, las manifestaciones del dolor van a ser mayores en las que más sobrecarga tenga. Y así, el dolor. Normalmente, en semiología, nosotros estudiamos las 4 etapas principales del examen físico, son inspección, palpación, percusión y ocultación. Eso es lo normal. Pero en ortopedia no utilizamos la percusión, rarísimas veces, y la ocultación tampoco. Aunque algunos ponen su estetoscopio y hacen mover un poquito y que crepita, ¿no? A veces es una cosa, pero no es de rutina, por si acaso. Y otros percuten para ver si hay dolor o no hay. Entonces, como no se realizan esos 3 y 4, se reemplaza por otros, que son el rango de movimiento y pruebas especiales, ¿ya? Se reemplaza el rango de movimiento y pruebas especiales. El rango de movimiento se refiere para ver hasta dónde si tiene su movimiento normal el paciente de las articulaciones, si varía o no varía, si se pasa de un movimiento debe haber ruptura de cápsulas, ligamentos que ya no fijan a la articulación. Y eso lo vamos a ver en los siguientes láminas. Rangos de movimiento. Entonces, cada articulación existen rangos de movimiento fisiológicos. La restricción de esto puede dada por varias causas. Por ejemplo, una restricción crónica se orienta a procesos degenerativos
crónicos como artrosis. Artrosis. Dos términos, artrosis y artritis. Ya son dos términos diferentes por si acaso. Artrosis y artritis. En cambio, una restricción aguda, traumática, la sospecha apunta a fracturas, luxaciones, lesiones de elementos intraarticulares, como meniscos, cartílagos, etc. El rango de movimiento, entonces, es importante estudiarlo. Y aquí está, les dije, acuérdense de la movilización activa y pasiva. ¿No? El método, la activa, el paciente debe mover por sí mismo a la extremidad. Si hay dolor, significa que puede ser compromiso extraarticular o intraarticular, si es que hay dolor en el activo. En el pasivo, el examinador es quien moviliza la extremidad, no el paciente. Si es que el dolor está en la forma pasiva, entonces hay compromiso intraarticular. O sea, lo que quiere decir es que el dolor intraarticular está en la fase activa y en la fase pasiva. En cambio, cuando hay compromiso extraarticular, extraarticular el pasivo no tiene dolor. Cuando lo inmovilizan no tiene dolor en las fracturas, cuando es compromiso extraarticular. Bostezo. Les introduje con esto porque para saber qué es el bostezo, ¿no? Es una palabra, un término técnico que se utiliza en la jerga sanitaria, pero en realidad es la apertura anormal de una articulación. Es decir, si yo hago movimientos forzados, se va a salir de su rango fisiológico y a eso le llaman bostezo. Bostezo. Por ejemplo, en el tobillo, si yo movilizo el tobillo, si hay inestabilidad articular, lo que voy a encontrar es un bostezo, ¿no? Hay una inversión forzada sin tope del tobillo, se pasa nomás, se mueve mucho. Y el otro es en la rodilla, por ejemplo, cuando hay una inestabilidad articular, hay un procedimiento que le llamamos maniobra de cajón. ¿Ya? La maniobra de cajón. Ahorita les voy a decir, no quiero primero bostezo. Van a ver qué es el bostezo en el examen físico. Decúbito supino. Examinador toma con una mano la porción distal de la tibia y con la otra sujeta la rodilla por su cara medial. Entonces desplaza la tibia hacia medial con la otra mano, realizando una maniobra de estrés en bar. Si se quiere aislar el ligamento colateral lateral del resto de las estructuras estabilizadoras de la rodilla, como por ejemplo los ligamentos cruzados, se debe realizar esta maniobra con una flexión de rodilla de 30 grados. Este test es positivo cuando se observa mayor laxitud, disminución del tope o dolor en comparación al lado contralateral. Muy bien. Entonces, ya saben, cuando encuentran bostezo, están evaluando los ligamentos laterales. Decúbito supino. Examinador toma con una... Y la otra es del cajón. Por eso pasé, porque aquí está la del cajón. La prueba de cajón es un test realizado para evaluar la estabilidad de la rodilla hacia el desplazamiento anterior o posterior. La prueba del cajón es utilizada por los fisioterapeutas para detectar la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla. ¿Ya? El término prueba del cajón deriva del deslizamiento de la tibia debajo del fémur, adelante o atrás, como si se tratara de un cajón. De ahí viene el término. Vamos a ver el video. Cajón. Bienvenidos a Fisaule.com, tu portal de fisioterapia y salud. En este vídeo vamos a desarrollar el test del cajón anterior y posterior. Es uno de los tests más conocidos y más realizado para valorar la estabilidad antero-posterior de la rodilla y la integridad de las estructuras que aseguran esta estabilidad. Para la realización de este test, el paciente se encuentra en decúbito supino.
le pedimos que realice una flexión de cadera y rodilla aproximadamente de unos 90 grados y nos sentamos sobre su pie para fijar. Nuestras manos van a realizar una toma bimanual a ambos lados del tendón rotuliano, palpando las mesetas tibiales. Desde esta posición, para realizar primeramente el cajón anterior, realizamos una tracción postero-anterior, ayudándonos de nuestro tronco. Desde aquí valoraremos estructuras como ligamento cruzado anterior, ligamento oblicuo posterior, complejo arqueado popliteo, además de las porciones postero-interna y externa de la cápsula. Este test se consideraría positivo si el desplazamiento anterior de la tibia es exagerado. Para ello debemos compararlo siempre con la rodilla contralateral. En una segunda fase partiremos de la misma posición, pero valoraremos el test del cajón posterior. Para ello, el empuje será antero-posterior. Aquí valoraremos el desplazamiento hacia posterior de la tibia. Si este desplazamiento posterior es exagerado en comparación con la rodilla contralateral, sospecharemos de lesiones en las siguientes estructuras: ligamento cruzado posterior, complejo arqueado popliteo, ligamento oblicuo posterior e incluso ligamento cruzado anterior. Bien, entonces cuando ustedes tengan un paciente, están en una emergencia, viene un accidente, atropellado, y ustedes tienen que buscar, cuando van a examinar, lo mínimo que pueden hacer es buscar el cajón, ¿no? Si hay cajón anterior o posterior. Y si ustedes encuentran un cajón, van a decir, oye, hay compromiso articular, por compromiso ligamentario, tal como dicen los ligamentos, y obviamente requiere manejo quirúrgico, lo más probable, ¿no? Entonces, no dejen de examinar ustedes cuando hay un accidente en la rodilla. A veces se asustan, tanto y chao, y dejan, no, que ya radiografía de frente, ¿no? Ustedes agarren su cajón. Cajón, a ver si hay o no hay compromiso. Y luego también lo del ligamento lateral, ¿no? El bostezo, ¿no? Bostezo y cajón, no se olviden. Bostezo y cajón son las cosas que más se utilizan. Después también hay otras pruebas especiales, que era el cuarto, ¿no? Pruebas especiales para el hombro, miren, para el manguito rotador, pruebas especiales para la mano, para la rodilla, cadera, tobillo y columna. Cada una de estas pruebas es motivo de investigación y de estudio, pero para el capítulo de traumatología, cuando ustedes lleven traumatología. En ortopedia ustedes tienen que tener esto, también deben tenerlo claro, grabado, de que los exámenes se dividen para partes duras y para partes blandas. Para partes duras, tejido óseo y elementos metálicos, se puede utilizar la radiografía y la tomografía, ¿no? Las indicaciones frecuentes, por ejemplo, para radiografía son fractura, luxaciones, estudio inicial de tumores. Y la tomografía para fracturas complejas desplazadas, fracturas articulares, lesiones de columna. Cuando la radiografía es dudosa o el tipo de fractura no es las comunes, entonces la tomografía te va a ayudar mucho, ayuda bastante. Yo soy testigo, a veces tomaba una radiografía de muñeca, no hay fractura, no hay. Porque están esperando el mecanismo habitual, ¿no? Cuando hay una flexión forzada, una extensión forzada, ese es el mecanismo usual de la fractura y ven la radiografía se ve. Pero cuando una fractura es longitudinal por otro mecanismo, entonces no lo ven, no, está medio raro, no se ve, pero hay algo, pero no. Entonces la tomografía lo ayuda, porque la tomografía lo recorre más fácil. Y en partes blandas, como músculos, tendones, ligamentos, cartílagos, elementos neurovasculares, son dos. Uno es la ecografía y el otro es la resonancia magnética. Como la ecografía te ayuda en los desgarros, lesiones tendinosas, atrapamientos nerviosos, y la resonancia magnética te ayuda bastante en lo que es cartílago, ¿no? Cartílagos, meniscos, discos intervertebrales, médula espinal, fracturas. Por eso que cuando los jugadores de fútbol tienen su lesión, de frente van a resonancia magnética. No se olviden entonces de esto.
Y las preguntas ahí, ¿cuáles son las principales etiologías involucradas en la patología traumatológica? Las 4 primeras sobre todo. Mencione las etapas del examen físico en ortopedia y traumatología, las que han variado las 2 últimas 2. ¿Y cuál es la importancia en la diferenciación de la movilidad activa y pasiva? Si ustedes fueran el profesor, ¿cuál de las 3 pondrían? Averigüen en el examen. Muy bien. En el interrogatorio, cuando ustedes estudian sobre la raza, en la raza con respecto a las lesiones ortopédicas, no tiene que ver mucho con la raza, pero la gota sí es poco frecuente en nuestra raza andina, ¿no? No tenemos mucha gota nosotros, pero sí, está influenciada por el estilo de vida, ¿no? Sobre todo esos que paran yendo al lonjor, al hornero, comen un montón de carne, aparecen con su gota aguda a veces, ¿no? Exceso de ácido úrico. Con respecto a la edad, la dorsalgia benigna, propia de adolescentes, es frecuente en jóvenes. Las artritis de origen venéreo es más frecuente en jóvenes. Eso da artritis gonocócica y como una reacción inmunológica da el síndrome de Reiter. Hacen conjuntivitis, artritis y uretritis. Después, siempre cuando ustedes escuchen a algunos compañeros, ustedes también van a decir después de aquí 10 años, 15 años, oye, cuidado con el Reiter, se paran bromeando, no es lo que más se acuerdan después del síndrome de Reiter. Los procesos degenerativos como la artrosis, es por desgaste, es más frecuente en la edad avanzada, ¿no? Conforme van pasando los años. Y los pacientes pueden tener a veces en artrosis por periodos más dolor. Viene invierno, tiene más dolor, viene en verano, poco dolor, y así van variando las manifestaciones clínicas. Pero las manifestaciones radiológicas, esas no engañan, esas sí son progresivas, van avanzando en el tiempo. Los dolores de origen discal en columna, me refiero disco intervertebral, esa gelatina, se van dando a partir de los 40 años más o menos, ¿no? En edad, más de los 40 años. Y la polimialgia reumática es más frecuente en personas mayores de 50 años. O sea, se refiere al reumatismo, ¿no? El reumatismo es una enfermedad que afecta. Se dice que es por un estreptococo que genera una reacción inmunológica y ataca al corazón. Hacen carditis, hacen nódulos marginados, eritema marginado, nódulos subcutáneos y otro es corea. Corea que a veces lo ve el neurólogo y es un problema para cardiología, reumatología, ¿no? Y el otro es las metástasis óseas, que se evidencian más en pacientes de 50 años, mayores de 50 años. Sí, el cáncer más es en mayores de 50 años, aunque también ahora se está viendo en más jóvenes, cada vez hay más jóvenes con procesos oncológicos. El sexo. En las mujeres es más frecuente la artritis reumatoidea en relación de 3 a 1. En lupus eritematoso sistémico, que tienen su carita ahí con un ala de mariposa rojito, también es más frecuente en mujeres. Pocos varones hay lupus eritematoso sistémico. La dorsalgia benigna, que es en personas que tienen mucha ansiedad, estrés, ansiosos depresivos, y el síndrome cérvico-cefálico también en estos cuadros de ansiedad. La ansiedad, en realidad, por mucho estrés, ¿no? El estrés en realidad es bueno, ¿ya? ¿Qué es el estrés? El estrés es una liberación, tu glándula suprarrenal te manda una ampolla de adrenalina que te ayuda a salvar. La adrenalina te ayuda a salvar de eventos desde la evolución. Está el venado y de pronto aparece un león y ¡bum! Vuela de él, porque se inyecta una adrenalina que hace que los músculos tengan mayor sangre, mayor potencia. Una mamá ve a su niña que está debajo del carro de un Volkswagen y agarra y lo levanta. Levanta el carro. ¿De dónde sacó las fuerzas? No se sabe. La adrenalina que salió, el estrés, hace solucionar problemas de emergencia. Tú estás cruzando la avenida y en eso viene un camión y te va a aplastar.
En ese momento liberas una gran cantidad de adrenalina que hace que todo tu corazón haya taquicardia, respiras rápido y tus músculos tienen una potencia que vuelas. Entonces, ¿qué sucede? Entonces el estrés es bueno. Pero ¿qué pasa? Que cuando el estrés es prolongado, todo el tiempo está con problemas laborales o problemas en la casa, un estrés permanente, hay una liberación de adrenalina permanente y lo que pasa es que hay un cansancio, pues se cansa el músculo, se cansa, se agota. Entonces el estrés crónico, que eso hace generar problemas y manifestaciones somáticas en los pacientes. Y es lo que se ve más frecuentemente en el sexo femenino. En cuanto a la ocupación, la postura y el tiempo que le dedican influye sobre el aparato locomotor, ¿no? Dependiendo de la sobrecarga que tuviese por microtraumatismos repetitivos. Por ejemplo, los albañiles, ¿no? Ustedes que ven los albañiles cargan el cemento, cargan la arena, piedra, todo el día están que trabajan bajo la intemperie del sol, ¿no? Entonces tienen problemas de columna. Los agricultores, los estibadores, ahí que están cargando frutas, cajas tras cajas, corriendo, toreando a los carros, obviamente se estiran también a veces. Y aquellos que hacen forzar a la columna lumbar en flexión. Este de la mano derecha es lo que les comenté hace un ratito, ¿no? Por mayor uso se afectan, tienen mayor afección en la mano que más utilizan, ¿no? La brucelosis que afecta también a la columna, a veces ahí tenemos problemas de brucelosis en columna, y esta, por ejemplo, tiene que ver en la ocupación con los matarifes, que son los que matan al ganado, los ganaderos y pastores. En ellos es más frecuente estos problemas de enfermedades de columna en relación a brucelosis. Y después, con respecto al tipo de alimentación, la gota es más frecuente en los comelones, ¿no? Las crisis agudas usualmente se dan con una transgresión alimenticia, exceso de carne. La obesidad también tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque si el paciente debe pesar 70 kilos y pesa 120, esa columna está soportando mayor cantidad de peso. El mismo concepto para la diabetes, ¿no? Si debe pesar 70, pesa 120, entonces tiene 50 kilos más de peso y 50 kilos de necesidades para que tenga mayor insulina. Entonces hacen diabetes mellitus muchas veces por exceso de peso, ¿no? La cantidad de insulina es insuficiente para toda esa masa, entonces hacen diabetes. Y encima de la obesidad se genera resistencia a la insulina. Entonces, este estilo de vida ahora es una cosa nueva que debe de propugnarse porque tenemos mucha obesidad infantil. Cada vez hay más diabéticos y esos pacientes son potencialmente candidatos a tener diálisis, a amputarse los dedos, paran en los hospitales, demandan bastante gasto, hospitalizaciones, simplemente por el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida, mucha chatarra. En los hábitos de vida, la artritis infecciosa es más frecuente en los drogadictos, por ejemplo, ¿no? Artritis infecciosa. El deporte está íntimamente ligado a accidentes, esguinces, luxaciones, fracturas que predisponen a la artrosis. Conforme pasan los años, se van degenerando, malogrando las articulaciones. La promiscuidad sexual nuevamente predispone a la gonorrea y con ello al síndrome de Reiter. Los antecedentes familiares. Las enfermedades articulares son frecuentes en los familiares y es necesario interrogar al respecto. No se puede repetir lo mismo. Y la gota es muy frecuente, de hecho hay familias de gotosos, ¿no? Yo conocía una familia que tenían todos gota y le salía por las articulaciones, se le salía al abuelo como si fuera crema de pasta dental, salía por las articulaciones el ácido úrico. En cuanto a antecedentes personales, cuando hacen las preguntas sobre antecedentes personales, hay tuberculosis, la tuberculosis osteoarticular es frecuente el antecedente de tuberculosis pulmonar. Igual que la tuberculosis renal también, ¿no? Tienen antecedente de TBC pulmonar. Algunas artritis son de origen inmunológico, reactivas o posinfecciosas.
El germen está fuera de la articulación. Entonces, cuando hay artritis, busquen enfermedades infecciosas o antecedentes de haber tenido faringitis hace una semana o diarreas que coincidan con la reacción, con la acción articular. Hay enfermedades digestivas, por ejemplo, como la colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, que se asocian a artritis periférica y con sacroileitis también. Las enfermedades endocrinas, como la osteoartropatía del hipertiroidismo, del hipotiroidismo, la acromegalia, el famoso gigante con las manos deformadas, cabezón, como el hiperparatiroidismo, hipogonadismos que se generan. En enfermedades hematológicas, nuevamente la gota. ¿Pero por qué? En enfermedades hematológicas, por ejemplo, la leucemia, ¿ya? Estos pacientes son tratados con inmunosupresores, ¿no? Destruyen las quimioterapias, destruyen a la célula y esto tiene gran liberación de ácidos nucleicos. Y estos participan en la formación en la eliminación a través del riñón y tienen exceso, ¿no? Por eso se produce la gota, por exceso del metabolismo celular. Las enfermedades neurológicas, cuando un paciente, un neurólogo llega un paciente con corea, lo estudia, si no es de él, dice, esto puede ser una fiebre reumática, y lo deriva nuevamente al reumatólogo, al internista o al cardiólogo. Los trastornos ansiosos depresivos, estamos en antecedentes personales, los trastornos ansiosos depresivos, esas pequeñas alteraciones estructurales, hacen que sobredimensionen los síntomas, haciendo difícil a veces saber si el dolor es de influencia psíquica o orgánica, eso ya les comenté. Dentro de los típicos de estos síndromes de ansiedad son síndrome cérvico-cefálico. Quiere decir, el paciente tiene dolor de cabeza en la región cervical y occipital. Lo que sucede es que en esa zona hay músculos y estos músculos dentro de los músculos e intermúsculos pasan nervios. Entonces, cuando están pensando, contraídos los músculos, están sostenidamente comprimiendo los nervios y comienzan a tener dolores, calambres. Entonces, generan dolor en la región cervical. Y es doloroso, muy doloroso. Hay signo de Arnold, también le dicen ustedes, le comprimen le comprimen la zona cervical contra el huesito y van a generar dolor como calambre, ¿no? Es para relajarlos, es síndrome cérvico-cefálico, típico de los pacientes con problemas de mucho estrés. Las dorsalgias, igual, cervicalgias crónicas, cierto tipo de lumbalgia. En estos pacientes que tienen estos tipos de problemas, que no hay estructuralmente, no hay daño de columna, sino son problemas psicosomáticos, el paciente tiene algunos síntomas comunes, ¿ya? Que son insomnio, cefalea, palpitaciones, pinchazos precordiales, vértigos, parestesias imprecisas, y todo esto actualmente lo consideran como una fibromialgia. Es un dolor generalizado sin base orgánica. Cuando ustedes hacen sus preguntas en el paciente, cuando hacen la anamnesis, siempre hay un término, por ejemplo, a ver, Rosatalía, tú cuando haces las anamnesis preguntas filiación, después de la filiación, termina la filiación, preguntas el tiempo de enfermedad, forma de inicio, último episodio, etc. Y después viene el relato. Terminas el relato y después de eso que terminas el relato, o en el relato te dicen unas cosas, sí, doctora, que tengo malestar, decaimiento, etcétera, etcétera. Nada más. Y tú no tienes un diagnóstico claro, no, malestar, no te da. ¿Qué preguntas después de eso para ver si te ayuda en ese relato? En la historia clínica está. ¿Qué es lo que preguntas? ¿O qué preguntarías? ¿Alguien que quiere ayudar? Guillermo Chávez. Bueno, yo les digo.
cuando uno tiene un paciente, viene con malestares inespecíficos, por ejemplo, ¿no? Sí, doctor, estoy decaído hace una semana, que no sé qué me pasa, pero señor, ¿alguna otra molestia? No, solo decaimiento en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces, podría dar algunos datos, pero no llegas a un diagnóstico claro. Entonces, en la historia clínica que ustedes tienen, hay un término que se llama funciones no vitales, sino dice funciones biológicas. Las funciones biológicas es como una forma, un plan B para poder plantear hipótesis explicativas de la anamnesis, ¿ya? Cuando tú terminas la anamnesis, el relato, tú ya tienes en la mente una hipótesis explicativa del cuadro. Una hipótesis explicativa en función a lo que te está diciendo, ¿no? Tiene que tener lógica, no vas a estar planteando hipótesis que no tienen razón. Entonces, no tienes datos, pero en las funciones biológicas, como no sabes qué tiene, las funciones biológicas es un plan B, o un nuevo filtro. Entonces, preguntas ahí, la mnemotécnica es el sapo. Funciones biológicas, sed, apetito, peso, orina, sueño, el sueño. Y en mujeres también a veces preguntamos flujo vaginal, nos ayuda bastante, ¿no? Entonces te pregunta, señor, ¿y cómo está su sed? Uy, tomo un montón, 3 litros de agua diario, tomo en jarra. ¿Y cómo está la orina? Orino un montón. Entonces, ya ustedes a la mente se viene, uy, las PES, polidicea, poliuria. ¿Y cómo está el apetito, doctor? No, ya no como. Antes comía bastante, ahora ya no tengo apetito, estoy caído. Entonces, solamente preguntando las funciones biológicas, lo que no les daban en el relato, preguntando las funciones biológicas, pueden plantear la hipótesis explicativa. Es un plan B, ayuda a las funciones biológicas, porque son las manifestaciones externas de lo que está ocurriendo en tu organismo. Cómo está la deposición, a veces están con anemia, cómo está la deposición, tiene deposición deformada, como acintadas, ya no tiene la misma forma regular de la heces, dices, oye, de repente tiene anemia, un tumor, un cáncer de colon. O sea, todas las funciones biológicas hay que escudriñarlas, revisarlas bien, porque esa te va a ayudar en el diagnóstico. Y si aún así no tienes un diagnóstico claro, en el examen, en la historia clínica, en el siguiente paso hay otro plan C, digamos, diría yo. Es una forma académica o pedagógica, le estoy diciendo, ¿ya? El plan C es una anamnesis por aparatos y sistemas. Entonces comienzas a preguntar ya preguntas acerca del sistema nervioso central, acerca del aparato respiratorio, acerca del aparato cardiovascular, gastro, uro. Entonces, y ese es el plan C. Por ahí puede salir algún dato adicional que te ayude en el diagnóstico. Obviamente ahora no lo van a hacer porque recién están empezando, pero ya cuando hagan cardio, nefro, van a saber qué preguntas hacer para poder llegar a un diagnóstico. No se olviden de eso. Me parece que recordarles siempre las funciones biológicas es importante y el otro es la revisión sistémica por aparatos y sistemas. Muy bien, ¿y por qué me vino eso? Porque en estos pacientes que tienen insomnio, es su parte de la función biológica, ¿cómo está el sueño? A veces estos pacientes que tienen estos trastornos depresivos, lo que la pregunta es, porque tiene dolor, no tiene dorsalgia. Entonces la pregunta es, ¿cómo está el sueño? Dicen, no duermo, usualmente no duermo bien. Entonces si tú dices, no vaya a ser que sea un problema de ansiedad que me dijeron. Entonces, la otra pregunta siguiente, clave, que hacen los psiquiatras es, señora, dígame usted 3 problemas principales que tenga en su vida, aparte de su salud, aparte de su dolor de cabeza, porque todo te va a decir de frente el dolor de cabeza. 3 cosas principales que tenga usted en su vida, 3 problemas, lo de los más importantes que tenga en su vida. Entonces, obviamente te va a decir el principal, pues, ¿no? Entonces, sí, que es verdad que tengo una deuda en el banco, no sé cómo hacer, me quieren confiscar mi casa, ya. Y así, entonces vas buscando, entonces encuentras un poco y tiene relación. Y este dolor aparece después de la deuda, antes de la deuda, más buscando relaciones, ¿no? Es formas de llegar a una hipótesis explicativa. Siempre tratamos de plantear hipótesis explicativas. Al término de la anamnesis, siempre ustedes tienen que tener una idea de lo que tiene el paciente, porque en el examen físico van a buscar para confirmar aquello que están pensando.
Si ustedes en la anamnesis no saben lo que tienen, van a examinar, no van a perder tiempo. Primero tienen que hacer un reacomodo, vuelven a hacer la anamnesis, hasta hipótesis explicativas, y van al examen, haciendo un examen general, pero principalmente en aquellos puntos que van a confirmar lo que ustedes están pensando. Todo está amarrado así, como una tesis. Forma de inicio y evolución. Casi siempre el eje principal, esto creo que es lo demás, es así. Es el dolor, merece investigar las características del dolor, ver si hay inflamaciones, tumores, deformaciones, limitaciones en la marcha. Lo característico del dolor artrósico, que es leve o escaso en reposo, a diferencia del artrítico. ¿Ya? Artrítico, da inflamación de la articulación, que es todo el tiempo, el dolor es todo el tiempo, en movimiento activo o pasivo, cuando hay compromiso articular. Es bueno precisar la localización del dolor. Por ejemplo, no debe decirse dolor en cadera, debe decirse dolor en nalga, ingle, muslo. No siempre esto deben tenerlo siempre presente, ¿ya? Y antes que le diga esto, les voy a decir, por ejemplo, una vez yo vi a un paciente que dijo, doctor, acabo de comer mi frijolito, mi calentadito de frijol con mi huevo frito. Y está que me duele la vesícula, doctor, está que me duele, ay. Uy, señor. Entonces, el toque, eso es una vesícula. Pues. Comí el huevo, comí un calentado, hasta que le duele un cólico intenso. Y ¡pac! Le ponen su varalgina. Me acuerdo que estaba en cuarto año de medicina, cuarto quinto, haciendo prácticas en la emergencia. Le ponimos su varalgina con otro alumno de quinto año que estaba de cuarto, ¿no? Pusimos su varalgina, pasó media hora y seguía con el dolor. Ay, doctor, no me pasa que calienta este huevo frito. Decía. Pero el señor, después dice, se le ve que las uñas están un poquito azules. ¿Qué pasó? Y entusiasta el señor, pero estaba mal, se le veía mal ya. Entonces llamamos al cardiólogo, que estaba de turno descansando. Hay un paciente que está con dolor en el epigastrio y le veo, o sea, hipocondrio persistente, no le calma con los antiespasmódicos. Y me pregunta, ¿y tiene dolor en el cuello? Ah, sí, doctor, dice que le duele la mandíbula, pero que no le dé importancia. ¿Qué tiene que ver con la vesícula? No, me dijo, ese es un infarto de cara diafragmática. Llévalo a Chocrama al toque, va. Ese era un dolor referido por el dermatoma, ¿eh? Entonces, él refería que el dolor era en el epigastrio porque en el corazón tiene una cara también, la cara diafragmática que está pegada al diafragma, y ese dolor te refería para el abdomen. Pero también él tenía dolor en el cuello. Y es un infarto de cara diafragmática, a veces no es común, no te das cuenta, si no pones énfasis, o ya experiencia con el cardiólogo, ¿no? Entonces, casi se muere un paciente en este caso no es por no hacer una buena anamnesis y por desconocimiento mío, ¿no? Entonces, ¿para qué les explico eso? Para que sepan que los dolores no necesariamente corresponden a la estructura orgánica, donde dice el paciente, me duele en la boca el estómago, pero de repente no es del estómago, y ha sido del corazón, como en este caso, ¿no? Y así, hay diagnósticos burdos, tontos, que hacen. Conozco a un chico que lo operaron de una artritis, y resulta que no era artritis, era un problema degenerativo de columna, y le operaron por la artritis, ¿no? Le dijeron que tenía problemas de ligamentos cruzados. Y así, por ejemplo, hay dolores en rodilla que pueden estar en la articulación de la cadera, ¿no? O un dolor de origen cervical que puede estar localizado en la región precordial. Aquí dolor referido de las sacroiliacas. Miren cómo es la zona donde él dice que le duele ahí en la zona del glúteo, región posterior del muslo y de la pierna. Y no es el dolor en esa zona, sino es de la articulación sacroiliaca. El otro dolor referido de cadera. El otro dolor referido de la columna cervical, que se va hacia adelante y hacia atrás. Son dolores referidos. No se olviden de eso. Muy bien, chicos. Gracias por su atención prestada. Si hubiese alguna pregunta, si no, nos vamos a descansar. Leila. Sí, doctor.
Bueno, no sé si Te mis envío el compañeros... PPT Ah, a tu WhatsApp. O creo que ya está cargado. Me avisas si no está cargado, sino para mandártelo al WhatsApp, ¿ya? sí, si me lo podrían mandar al WhatsApp, por favor, porque no, acá en archivos no lo puedo encontrar. Lo cargué al Teams. Ya, yo te lo envío igual. Sí. Ujú. Ya. Muchas gracias, doctor. Muy bien, chicos. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias, doctor. Ya. Chao, chao. Gracias. Gracias, doctor.